informa, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. 44 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México, del 23 de febrero al 6 de marzo de 2023. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería, la feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres. Derechos, Carmen González, a quien muchos de ustedes conocen, pero siempre ando contando que cuando llega uno temprano a una cena y le dicen a uno, ay, pero fíjate que no han llegado los Ortega, no, vamos a esperarlos. Entonces uno llegó a las 9 y los Ortega llegan a las 12. Y entonces entre las 9 y las 12 a uno le dan la cena del chango, cacahuates y más cacahuates, y etcétera. Entonces ahora digo, los que llegan temprano no tienen por qué esperar a los retardatarios, ¿no? Pero no va contra ti, Carmelita, que tú casi vives aquí en el Palacio. Originalmente en este palacio vivían los alumnos del Real Seminario de Minas y los profesores. Tenían alberca, el patio que es de la UNAM era una alberca. No me la quiero imaginar porque no tenía calefacción. Entonces imagínense una alberca en la Ciudad de México, un edificio de estos, debe haber sido punto menos que congelador. Pero no niego que debe haber sido cómodo, ¿verdad? Vivir aquí te levantabas, aquí estudiabas, aquí todo. Pero no los dejaban salir, los dejaban salir así muy apretadamente, ¿no? Por primera vez no sé muy bien cómo empezar. En general tengo mi idea, ¿no? Yo creo que ya sé cómo empezar. Esmeralda Murillo, a la que muchos de ustedes conocen, que es la coordinadora de actividades culturales, cuando estuvimos en ese periodo un poco, no era propiamente un regateo, ¿verdad?, sino que nosotros veíamos que el tiempo el año pasado avanzaba y no nos daban la luz verde para empezar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí la vamos a hacer o no la vamos a hacer? Ya un año antes había habido el problema pues por ahí está Esmeralda. Había habido el problema de que se hace virtual, se hace presencial, nos propusieron hacerla mixta. Y aprovecho que son ustedes periodistas para decirles, porque tal vez eso pues nunca hubo oportunidad de explicarlo, entre otras muchas cosas, no se hizo mixta porque descubrimos aquí nosotros en la feria que costaba mucho dinero hacerla mixta. O sea, se necesita un equipo para la feria presencial y otro equipo que no tiene nada que ver con ese para la feria virtual. Y pues, no teníamos ni el equipo ni el dinero para hacer eso. Y total que para el año pasado, claro que las preparaciones pues, es el año anterior, ¿no? Pero pues acabamos por insistir mucho en que no queríamos feria presencial hace un año. Entonces se hizo virtual y, como ya les comenté en la conferencia de presentación de la feria, el día 8 de febrero, nos fue bien, tuvimos muchas conexiones y demás, pero Rubén me hizo el favor de explicarme que 1.400.000 o 1.800.000 la segunda, no quiere decir que haya habido 1.800.000 personas viendo todo el programa de la feria. En fin, eso yo ya se los había dicho. Le dije a Esmeralda, mira, Esmeralda, la última feria presencial pasamos, como siempre en los últimos muchos años, por fortuna, de las 1.000 actividades, ¿no? Ahorita no me acuerdo realmente cuántas fueron, pero fueron más de 1.000. Y entonces le dije, no te vayas a empezar a deprimir, ni a preocupar, ni a no dormir, porque aquí, por ahí de septiembre, octubre, se empieza a poner de moda la colitis, empieza Carmelita, sigo yo, y después siguen todos los demás, ¿no? Y le dije, hay que pensar que hemos estado 2 años fuera, ¿verdad? Y además, ¿en qué condiciones? No es nada más vamos a tomar 2 años de vacaciones, sino que durante ese tiempo, pues, todos padecimos molestias, angustias, penas, ¿verdad?, dolores, y era difícil. Y no sabíamos cómo
¿Cómo medir? ¿Hasta dónde íbamos a llegar? Total que yo a Esmeralda le dije, mira, yo creo que si nos va bien vamos a llegar a 500 actividades. Y no te preocupes, está bien, nos debemos dar de santos, como se dice, ¿verdad? Si llegamos a las 500 actividades, ¿no? Y no sé si a lo mejor esto ya se los conté el día de la conferencia de presentación, pero un buen día Esmeralda estaba conmigo y dijo, oye, por cierto, ¿y cómo vamos de las cifras? Y yo me estaba esperando el 200 y tantos, 310, etcétera. Y me dijo, se me pasó decirle, es que he tenido mucho trabajo y todo, pero ya pasamos de 600. Esa fue la primera buena sorpresa para mí, ¿verdad? Porque yo pensé que no íbamos a llegar a 500. Y hay el problema de que pues, muchas veces puede no entenderse por qué, ¿verdad? Si decir, no, pues ya, la feria ya no funciona, ¿verdad? Sin contar la pandemia, no hemos acabado actualmente de salir de la pandemia. Yo si por ahorita era necesario, también traía esta cosita y así hemos dado algunas cosas, asisto con el cubrebocas y a otras no. Total que con gran gusto llegamos a el número exacto, porque además aumentó de la inauguración para acá, a 1.242 actividades. Ese es el número total definitivo. Aumentó durante la feria por una razón más bien excepcional, ¿no? Y fue que se nos habían quedado ciertos espacios. Entonces, cuando la gente llegó muy tarde, o sea, ya empezaba la feria algunos, ¿no? Y decía, oiga, por favor, es que mire mi libro, aquí dice, me lo entregaron apenas ayer, hoy, ¿no? Yo qué sé, lo quisiera yo inscribir y todo, pues en los casos en que fue posible, por las horas que ellos necesitaban, por el tipo de público, etcétera, los inscribimos y entonces, pues, el número de actividades siguió aumentando durante la feria. Qué bueno, ¿no? De esas 1.242, 890 fueron presentaciones editoriales, que es lo que más nos importa. Bueno, hablando de para luego pasar a la asistencia, hablando del número de presentaciones editoriales, yo quisiera pasarle por un momento la palabra a mi muy estimado Mauricio Vázquez, que es a veces se me cuatrapea tu título, pero es el jefe del departamento editorial del Instituto Guanajuatense de la Cultura, ¿verdad? Bueno, esta vez ordené los factores, ¿no? Como yo les comenté también a ustedes, Guanajuato tuvo menos tiempo que cualquier estado de los que hemos invitado en otras ferias presenciales, ¿verdad? En las virtuales pues, funcionó en otra forma, ¿no? Y pese a ese tiempo mucho menor, ¿verdad? Mucho menor, lograron, ya lo he repetido y me da mucho gusto repetirlo, haciendo gala de una eficiencia organizativa y administrativa impresionante, traer a minería no nada más las casi 70 o un poco más de actividades, de las cuales ella nos dirá, una mayoría eran precisamente presentaciones editoriales, y de eso se trata en una feria del libro. Puede haber otras cosas para que uno mismo descanse, etcétera, pero lo importante son los libros. Ellos tuvieron a bien hacer un espléndido cartel, ¿verdad? Con una de las joyas de las personas del arte guanajuatense, que es el maestro Chávez Morado, que dirigió la Alhóndiga. Él formó el Museo de la Alhóndiga, y a quien yo tuve el gusto de tratar, pues porque hace muchos años anduve por allá en el Cervantino, ¿no? Su programa es otro ejemplo de belleza, practicidad y sobre todo muy buena información, y pusieron atrás nuestro cartel, muchas gracias, nuestro logotipo. O sea que esto fue de un uso muy permanente y además muy útil para los asistentes a la feria, sobre todo desde el momento en que nosotros, por cuestiones económicas, ya desde hace tiempo, ustedes lo recordarán, no volvimos a hacer, ojalá eso en el futuro se pueda corregir, más el programa impreso,
que creo que todos lo disfrutábamos, lo usábamos, era muy práctico, a mí me servía mucho, ¿no? Yo iba anotando ahí los días e iba viendo mis obligaciones, ¿no? Muchas personas me han dicho que tú eres a la antigüita, quieres todo sobre papel, ahora ya es el celular y demás, pero yo cuando quiero contestar el celular lo apago, cuando quiero consultar algo llamo a Pekín, unas cosas muy raras, ¿no? No se me da eso. Entonces, Mauricio, yo quisiera cederte la palabra para que tú nos digas cuál fue su experiencia en la Feria de Minería. Claro, muchas gracias, Fernando. Pues primero creo que es obligado a agradecer, en primer lugar, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, su invitación, su apoyo, su desmedido apoyo realmente para el Estado de Guanajuato, para traer este pabellón, esta oferta editorial. Así que, en nombre del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, muchas gracias, Fernando Macotela, por haber decidido, por haber invitado a Guanajuato. Muchas gracias, Carmen González. Muchas gracias, Rubén, también, mucho apoyo. Esmeralda, Antonio Lara, Betty, muchas gracias. Leslie, por supuesto. Créanme, quien conoce un poco de labores culturales, nos identificamos, sabemos el trabajo titánico que representa la organización de una feria internacional como esta. Así que nuestro agradecimiento y también nuestro amplio reconocimiento. Permítanme un rodeo. La producción de libros en Guanajuato viene de lejos. Quizá las primeras publicaciones las hicieron las primeras órdenes religiosas que llegaron al territorio: franciscanos, agustinos y jesuitas. Las tres órdenes, por cierto, algunos con subórdenes, los franciscanos con los dieguinos. Para quien no sepa, los dieguinos son una especie del Bronx de los franciscanos, o sea, profesan pobreza extrema, ¿no? Los dieguinos se asentaron en la capital del estado, en Guanajuato, duraron poco tiempo, pero dejaron grandes colecciones editoriales que hoy pues representan un tesoro bibliográfico para Guanajuato. Entonces, les decía, todas las órdenes empezaron a dejar huella para producir libros. Después, muchos personajes a lo largo de la historia han fomentado la producción de libros. Les doy algunos nombres. José Guadalupe Posada se asentó en la ciudad de León, en ese tiempo conocida como Ciudad Refugio. José Guadalupe Posada sentía la necesidad del Bajío mexicano de obtener libros, sobre todo de carácter religioso, catecismos, estampitas de los santos, pues montó un taller importantísimo en la ciudad de León, y hay sendas muestras de estas publicaciones. ¿Qué les digo de Ignacio Ramírez el Nigromante, no? Un importantísimo intelectual mexicano nacido en San Miguel de Allende, o del cronista de la Ciudad de México, nacido en Guanajuato, Luis González Obregón, que dejó pues sendas publicaciones de la historia de la capital de la Ciudad de México. Entonces, pues nobleza obliga que el estado de Guanajuato siga teniendo una producción editorial actualizada y permanente. En el caso de esta edición de la feria, hemos juntado un pabellón de más de 35 editoriales del estado. Lo hemos dicho ya: instituciones públicas, instituciones privadas, editoriales independientes, aún las pequeñitas estuvieron con nosotros. Dimos una oferta de más de 450 diferentes títulos en libros. Hemos vendido hasta el momento, la cuenta sigue porque pues aún no termina la feria, pero al momento tenemos más de 3.700 libros vendidos en nuestro pabellón. Y es de resaltar también en nuestro caso que la mayoría de nuestro programa editorial tuvo estrenos editoriales, justamente.
el libro de Emilio Uranga, que es yo creo que el libro del año, al menos en materia de historia, de filosofía, de cultura, el libro de La concepción de la historia de don Guilberto Jiménez Moreno. Quien no lo conozca, vale la pena internarse en esta gran figura de la historia en México. A él le debemos, por ejemplo, términos como Mesoamérica, Aridoamérica, llamarle a los toltecas, en fin, es el gran etnohistoriador mexicano, poco conocido en la Ciudad de México, aunque toda su carrera, él fundó la carrera de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el INAH, un personaje sin igual. Y presentamos este libro de La concepción de la historia de don Guilberto. Igualmente presentamos por primera vez en México el libro de José Alfredo Jiménez, de su hija, Cuando te hablen de amor y de ilusiones. O presentamos toda la nueva caterva de escritores jóvenes guanajuatenses que estamos impulsando. Y por qué no decir también que hubo reestrenos en el marco de esta feria. Menciono tan solo el libro del gran pintor guanajuatense Hermenegildo Bustos, José Hermenegildo de la Luz Bustos Hernández, sin duda el mejor retratista del siglo XIX en México, en homenaje al centenario de la gran Raquel Tibol, que había hecho esta investigación para el gobierno del Estado. Pues sin más, decirles que ha sido un honor, un placer estar en esta Feria del Libro. También dejar patente nuestro muy amplio reconocimiento y gratitud a los medios, a ustedes, a la prensa, que estuvieron muy de cerca con el pabellón, con nuestras presentaciones. A todos realmente les estrecho la mano, les damos un abrazo, les agradecemos porque no cuenta si no tenemos difusión. Y la verdad ahí nos vamos muy motivados y muy agradecidos. Por mi parte, Fernando, pues sería todo prácticamente. Sigue trabajando la feria, como pueden ver, y pues muchas gracias nuevamente a todos. Gracias. Al contrario, al contrario, Mauricio, estamos muy agradecidos con ustedes, conscientes del esfuerzo fuera de lo común, ¿verdad?, por las fechas y demás, y sobre todo pues por haber sido tan generosos en haber traído todas estas novedades editoriales, de las cuales algunos francamente excepcionales, los libros de las 4 rutas de Guanajuato, ¿verdad? El libro del Cervantino. En su caja cada uno, el libro del Cervantino, evidentemente, y muchas otras cosas que muestran, como es normal, ¿no?, la riqueza de Guanajuato. Los libros sobre el maestro Chávez Morado y todos los demás. Sí, disculpen ustedes. Bien, me da mucho gusto oír que estuvieron bien, que sus ventas funcionaron bien. Y ahora quiero pasar a la asistencia. En la Feria 41, la última presencial, tuvimos 137,120 asistentes. 137,120. En esta feria, hasta el día de ayer, de hoy pues todavía entrará gente y todo, eso no creo que altere tanto la cifra, pero cuenta, ¿no? Hemos tenido en estos lunes de clausura que llamamos entre 3 y 5,000 asistentes, a veces no sabemos ahora, ¿no? Pero hasta ayer llevábamos 100,097 asistentes. Esto implica una reducción en toda la feria hasta el día de ayer del 27%, ¿no? O sea, 37,022 personas menos. Tal vez ese número seguramente se va a reducir un poco porque hay gente visitando. Yo que llegué esta mañana antes de que abrieran las taquillas, había una pequeña cola, no grandes colas, pero había una pequeña cola en cada una de las 2 taquillas.
Entonces, pues nos ha servido siempre este lunes que inventamos de clausura, ¿no? Porque hay muchas personas, bueno, a mí me pasa cuando menos, sobre todo con las exposiciones, ¿no? Que de pronto me doy cuenta de que la exposición que tanto me interesaba del UNAL, allá enfrente de nuestros vecinos, se termina hoy domingo, ¿verdad? Son las 2 de la tarde, yo estoy en una comida, pues yo ya me amolé. Y entonces inventamos ese lunes y después vimos que nos servía para muchas cosas. Les damos más tiempo a los expositores, quiero decir, a los participantes, de empacar con más calma, etcétera, etcétera, y no el domingo que todavía queda público y muchas veces, pues bueno, ya no, el público ya no puede ver bien los libros porque están procediendo a empacarlos a veces desde las 7:30, 8 de la noche, ¿no? Entonces, bueno, nos queda este día, mañana ya tendremos las cifras completas y si nadie me lo pregunta o para ahorrarles la pregunta, tal vez alguien me diría, bueno, ¿y por qué piensa usted que es la reducción? Pues bueno, yo creo que para todos resulta más o menos obvio, evidente, que como resultó para nosotros, nos costó trabajo decidir cómo rearrancar. Sentíamos que estábamos partiendo de cero nuevamente, ¿verdad? Lo cual no era agradable. Y después pues nos vimos que no, que avanzando un poquito fuimos retomando el ritmo, pero nos preguntábamos cuánta gente iba a venir, considerando que no hay todavía una declaración oficial de fin de pandemia, por ejemplo, ¿no? Y hay muchas personas, cuando menos yo conozco muchas, pero por mi edad, ¿verdad? Que no quieren salir todavía, no quieren ir a ningún lugar muy frecuentado, etcétera, ¿no? Y bueno, yo mismo pude ver, aquí les acabo de mostrar mi cubreboca, que muchas personas a la feria vinieron, familias, jóvenes, que los jóvenes son así un poco, a mí no me va a pasar nada, ¿verdad? Pero que visitaron con el cubreboca. Yo pienso que 2 años de inacción, de perder el ritmo, de que se nos enfrió el brazo a nosotros y a los lectores, ¿verdad? A los pitchers les dicen, tiene que volver a calentar el brazo para volver a pitchar bien. Eso influyó la gente que no habrá venido por el temor al contagio o lo que sea, pero sí les puedo decir, así como mi ejemplo de las 500 actividades, que no esperábamos regresar a las cifras de inmediatamente antes de la pandemia. A ver, hubiera sido, no sé, un poco ilusorio, ¿verdad? De hecho, como les dije, nos sorprendimos de ver que había tantas actividades que vienen a ser más o menos las mismas de las últimas ferias presenciales. Sin embargo, no pasó con el público. El público hubo un descenso bastante más perceptible, ¿no? Sin embargo, la cantidad de actividades muy concurridas, como si no hubiera habido pandemia, ¿verdad?, nos asombró también. Aquí primero, bueno, quiero agradecerle al estado invitado, y yo te suplico, Mauricio, que hagas este agradecimiento y felicitación, que lo hagas llegar a nuestra querida Adriana, la directora del Instituto Guanajuatense de Cultura, y bueno, por su conducto, también al señor gobernador, cuya voluntad fue muy importante, porque él dijo, vamos a ir y vamos a ir bien, ¿no? Y pues ya ustedes vieron, ¿no? Quienes ustedes por alguna razón no hayan aún podido visitar el pabellón de Guanajuato, yo les diría, queda la tarde, no se vayan a ir sin verlo, porque de verdad que vale la pena, ¿no? Y en el caso de las actividades muy concurridas, tuvimos
no tantas entre semana, que fue cuando los niveles de asistencia, si algunos de ustedes estuvieron aquí ayer o antier o hace 8 días, pues se pudieron dar cuenta que era prácticamente la misma feria de minería de siempre, ¿verdad? Entre semana no. Yo llevo mucho tiempo, cuando me entrevistan días antes de la feria, recomendando al público que traten de venir entre semana, porque siempre recibimos alguna carta quejándose de que por qué tanta gente y tantas aperturas, ¿no? Alguien me decía un poco de broma, mis colaboradores, bueno, pues esas personas ahora hay que contestarles que ahora no tuvieron aperturas, tuvieron más espacio, ¿verdad? Pero no se trata de hacer chistes, sino de aceptar que entre semana la asistencia se redujo, el porcentaje es 27%. Claro que cuentan más entre semana, se redujo más que los fines de semana, donde vinieron muchos más espectadores. Pero nos llama la atención que entre las actividades que estuvimos discutiendo nosotros, ¿no? Podemos contar 24 actividades que tuvieron una afluencia extraordinaria. Por esto quiero decir, personas que se quedaron fuera del salón, que no pudieron entrar porque se llenó, y ustedes saben que se hacen colas, se reparten fichas para que, bueno, pues primero en tiempo, primero en derecho, ¿verdad? Es el origen de las colas que nos enseñaron el derecho romano, ¿verdad, Mauricio? Y sin embargo yo quisiera mencionarles, porque no nada más el número de actividades muy concurridas nos sorprendió, sino también ciertas actividades, ¿no? Esta lista, perdónenme, a lo mejor no se las leo todas, porque son 24 títulos, ¿no? La primera charla muy concurrida la dio Julieta Fierro sobre el telescopio espacial James Webb. Voy en orden no de número de asistentes, sino en orden cronológico, ¿verdad? No es que va primero porque tuvo más asistentes, ¿no? La dichosa palabra en Canal 22, en donde Pavel Granados estuvo hablando con Eduardo Casar, Pablo Bullosa, Laura García y Germán Ortega, tuvo muchísima asistencia. Una mesa redonda con un título bastante simpático, Mujer que escribe horror, como parte del ciclo de literatura de horror, ¿no? Ustedes recordarán que eso de Mujer que escribe horror deriva del viejo proverbio castellano de mujer que sabe latín, ni tiene marido ni tiene buen fin, ¿verdad? Después el Rosario Castellanos escribió un libro con un título parecido, y de ahí sacaron La mujer que escribe horror, y bueno, ahí estaban incluidas Mary Shelley y otras escritoras. Pero a todas esas actividades les quiero aclarar que hubo personas que no pudieron entrar, a veces por unas cuantas quiero pensar en 15, ¿verdad? Y a veces muchas, así cerca del centenar, en fin. En la jornada de horror, Vida y legado de Anne Radcliffe, también ahí Hoffman en México, de Sergio Hernández Roura, investigaciones bibliográficas de la UNAM, presentación de Álvaro Obregón, Luz y sombra del caudillo, de Felipe Ávila, de Siglo XXI, editores, presentación del libro Antimanual de la lengua española para un lenguaje no sexista, que me perdonen las autoras, pero son muchas para leerlas todas, ¿no? Eso fue de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. El libro Breve historia de 4,000 millones de años, entendiendo a Darwin, de María Garza Jinich, una autora mexicana que estuvo más de 10 años investigando, y para tristeza mía, en lo personal, un poco de ella también, ninguna editorial mexicana se le quiso publicar. Pero en cuanto lo mandó al extranjero, inmediatamente Editorial Adarve de España se lo publicó. Y gracias a eso pudimos tener aquí los libros, una muy buena asistencia, vinieron muchas gentes de biología y demás. Pero a mí me hubiera gustado más si lo hubieran publicado aquí, porque es un gran estudio, un libro muy bien presentado, ni siquiera muy caro ni nada, ¿no?
Para mí, gran sorpresa. Ustedes me dirán, bueno, pues está muy separado de que no tiene nietos, ¿verdad? Hijos, ¿no? Para que lean a Jaime Alfonso Sandoval. Pues no, digo, mis nietos tienen 2, 3, 4 y 5 años y no leen esta colección Mundo Umbrío que editó Aguilar y que provocó unas colas, primero para entrar y después para la firma del libro en la escalera. Yo les confieso que pasé y me acerqué y dije, oiga, perdón, ¿qué libro le van a firmar? Y cuando me lo enseñaron me quedé en las mismas y dije, te tienes que apurar más, Macotela, porque tienes que estar más al corriente, ¿no? Una presentación de Guanajuato, que era de esperarse que fuera así. Presentaron el libro Cuando te hablen de amor y de ilusiones, casi podemos cantar esa frase, ¿verdad?, de Paloma Jiménez Gálvez, Ediciones La Rana, la editorial por excelencia del gobierno en Guanajuato, y Paloma Jiménez pues es la hija ni más ni menos que de José Alfredo Jiménez, ¿no? Y ahí también, ¿verdad?, las colas bajaban, algunas veces nos da la impresión de que llegan hasta la calle, ¿verdad? La presentación por el 20 aniversario de 20 años ya, imagínense, no es cosa, a mí me sorprenden estando aquí, de Diablo Guardián de Javier Velasco. Cuando me dijeron ya viene la presentación de la edición especial por el 20 aniversario, yo honestamente pensé que me estaban tomando el pelo y que eran nada más como 5 o 10 años, y son 20 años, ¿verdad? Creo que todavía, no, pero esto era anoche, hay un otro 20º aniversario del libro El ambiguo testamento de Fernando Rivera Calderón, muy conocido de todos ustedes, eso editado por Reservoir Books. El amor y la cólera de don Rubén Bonifaz Núñez de la UNAM. Eso me da un gusto especial porque quiere decir que no nada más cosas novedosas, sino grandes talentos, figuras señeras de la UNAM siguen impactando, siguen teniendo éxito, ¿no? Y otra sorpresa. Esto me sorprendió menos, pero me dio gusto que fuera tanta la sorpresa. El fraude del arte contemporáneo de Avelina Lesper, de Madre Editorial. Ella empezó a firmar libros a las 8 de la noche. Y como a los 10 para las 9 entraron los compañeros del sindicato a decirnos, en 10 minutos ya cerramos la feria. Ellos tenían sus contratos, sus horas, llegaron muy temprano, y entonces tuvimos que sacar una mesa y unas sillas abajo del caballito, y Avelina estuvo, eso era a las 8, la sacamos a las 8 y estuvo hasta las 10:30 de la noche. Hay fotografías de Avelina firmando ejemplares, ¿no? Es muy interesante porque hay que pensar que los jóvenes no necesariamente sucumben a ese arte contemporáneo, pues que a veces a todos nos hace así como arquear las cejas o enchuecar un poco la boca, ¿verdad? Pero mejor no pongo ejemplos. Quería poner algunos ejemplos extranjeros para no exponerme demasiado, pero fue un verdadero impacto. Yo creo que esto es una especie de lanzamiento mayor todavía del que tuvo Avelina cuando le aventaron pasteles, le aventaron huevos, le aventaron de todo, porque criticó el arte contemporáneo, ¿verdad? Pero sí me atrevo con ¿verdad? Es que eso de que llega uno y encuentra uno excrementos metidos en una cosa de acrílico, y esa es la obra de arte, pues digo, cuesta trabajo, ¿verdad? Aquí hay cuadros de muy famosos pintores y pues se ve que se requiere oficio, no se requiere tanto oficio para lo que les acabo de mencionar, y como eso, cuántas otras cosas, ¿verdad? El regreso al infierno electoral de Bernardo Barranco, que habla de la situación electoral en el Estado de México, y pienso que hay mucha inquietud tanto en la capital, aquí, como en el propio Estado de México. La batalla por el litio de México, de Violeta Núñez y Violeta Núñez Rodríguez, perdón, y la editorial es Entre Tejas. La Ciudad de México, de Alejandro Rosas, de Nostra Ediciones. Presentación de La Ciudad Oculta 3 y 4 de Héctor de Mauleón, de Planeta. Eso me da gusto porque son cuando menos 2 títulos que tienen que ver con la Ciudad de México, ¿no?
Un libro, bueno, esto era ya la crónica de un éxito esperado, ¿no? Por una democracia progresista, de Cuauhtémoc Cárdenas, editado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue lo mismo, ¿verdad? Mucha gente que no pudo entrar y demás, ¿no? Saramagia, testimonios y recuerdos acerca de José Saramago en su paso por México, de Almadelia Miranda. Ella coordinó a diferentes autores y la publicó Grano de Sal. Si ustedes recuerdan, Grano de Sal es una editorial que fundó Tomás Granados Salinas, el hijo de Granados Chapa, y me dijo aquí que había tenido que descuidarla porque se fue a trabajar en la CANIEM y todo, pero este libro es de su editorial y me da gusto porque no dejan de ser editoriales emergentes, ¿no? Todos los caminos llevan a Tenochtitlán, de Sofía Guadarrama Collado, de Ediciones B. Y otra enorme sorpresa, cuando menos para quienes tenemos más edad, fue el impacto de Villanos, de Alán Ituriel, editado por Altea. Eso verdaderamente sí, no damos crédito porque ahí la cola la vimos llegar hasta la calle, ¿verdad? Y sus lectores son personas muy, 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 muy jóvenes. No diré tanto que propiamente niños no, ¿verdad? Pero empiezan por los 12 años, yo creo, o más. Bueno, vendió muchísimos volúmenes. También él no tuvo que salir a firmar a la calle porque se presentó como a las 12 del día, entonces pues, quedaban muchas horas y se quedó, fue a él al que llevaron al patio de la Fuente a que siguiera firmando. No, él fue Soto, el historiador, ¿no? Bien. Y después, en la 7ª jornada de novela negra, Litio, la novela Litio, de Imanol Canellada, que antes coordinaba el ciclo de novela negra. Ahora ya me ha presentado a René Padilla, me parece que se llama, su sucesor en organizar el ciclo de novela negra, y en esa misma presentación también ofrecieron Sombras nada más, de César Silva, la primera, Litio, de Planeta, y la segunda, de Alfaguara. La 7ª jornada de novela negra, para terminar, fue La sangre desconocida, de Vicente Alonso, por Almadía, y El asesinato de Robert Barlow, de Colofón. Pues esos fueron los grandes éxitos de presentaciones en la feria. Pero pues ya les digo, ¿no?, que era muy impresionante, ¿no? Ahí me fueron a llamar y salí todo para ver la cola a las 9:30 de la noche. La feria cierra a las 9, de Avelina Lesper, allá y además se armó muy buen ambiente, como todas las gentes estaban por lo mismo y esperando que Avelina les firmara. Era esa cosa que se da entre pues, los que gusten de lo mismo, ¿verdad? Es como ser partidario o de las Chivas o de los Pumas. ¿Cómo dije primero las Chivas? ¿Ustedes son tigres o qué son? Un león, panzas verdes. ¿Son? Panzas verdes, león. Panzas verdes en León, pero no son leones. No. Bien. Aquí tengo otra listita, por si les interesa. Cuando hicimos, hace ya como 4 años o algo así, un ciclo de divulgación científica sobre el coronavirus, nuestra coordinadora, tan fiel, tan leal, tan desinteresada, nunca ha cobrado un centavo y demás, cuando yo le dije, oye, yo pienso que tiene que ser sobre el coronavirus, ¿no?, para el año que entra, y ella me dijo, es la única vez que se ha equivocado, ¿verdad?, la única de veras, me dijo, no, Fernando, de aquí a un año ya la gente ya no va a querer saber nada del coronavirus, estamos hartos, etcétera, etcétera. Pero hicimos el ciclo del coronavirus. Fue una lista impresionante de cosas del coronavirus, y el ciclo de conferencias de divulgación científica que ella organizó con muy buenos especialistas tuvo un enorme éxito. Bueno, pues yo, para que ustedes sepan, ¿verdad?, se me hace justo compartir esta información, ya que nosotros pues, tenemos que revisar el programa y demás. Este año tuvimos 24, 24 actividades sobre la pandemia.
Esta vez ya no hablaron tanto del coronavirus, pero hablaron de la pandemia, de qué fue la pandemia, ¿verdad? Entonces, 24 títulos. Aquí ya no quisiera yo exagerar y leer los títulos y todo, pero sí decirles que 24 actividades fueron la pandemia y de ellas se diferencian un poco de las demás. 1, 2, 3 y 4, en donde la pandemia fue vista desde un punto de vista literario, no científico, ¿no? En los demás fue sobre todo científico, inclusive científico de encuesta social, como por ejemplo testimonios de la ciudadanía sobre elecciones en pandemia. Pero vemos cómo la pandemia pudo penetrar en todas las áreas de la vida nacional, incluyendo evidentemente la política, ¿no? Por mi parte, creo que es todo lo que tenemos, ¿verdad? Aquí tengo algunas otras cifras, pero solamente ya, si ustedes quieren saberlas, con mucho gusto se las diré, porque tienen que ver con cuántas charlas, cuántas lecturas, cuántos talleres, cuántas mesas redondas, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué se los doy? Además, Rubén les podría dar una copia de esto. Así es que estamos a sus órdenes, tanto Mauricio como yo, para cualquier pregunta adicional que tengan ustedes. Perdón, va primero. ¿No se le puede pasar un micrófono? Aquí, ahí está. Hola. Buenas tardes a todos. Bueno, primero felicitar, Fernando, como siempre, excelente trabajo. Igual felicitar al Estado invitado, excelentes actividades. Y bueno, la pregunta sería en la perspectiva, Fernando, ¿qué esperamos para el otro año? Porque sí, de hecho sí se vio un poco menos gente este año, pero ¿qué esperaríamos para el siguiente año? ¿Ya más audiencia, más presentaciones? ¿O cuál sería la visión que tú tienes? ¿Con qué optimismo te quedas? Gracias. Pienso que si después de 2 años de ausencia, la feria ausente, no estuvo totalmente ausente porque tuvimos una versión virtual que fue muy seguida. Lo que no les puedo decir, se los repito, es cuántas horas al día quienes se conectaron escuchaban, ¿verdad? Pero haber tenido en la primera virtual 1.400.000 conexiones y en la segunda 1.800.000 conexiones, pues habla de mucha gente, ¿verdad? Aunque dejáramos nada más al 10%, seguirán siendo bastantes. Yo pienso que si a este momento, y los primeros en reaccionar, y les vuelvo a hacer un agradecimiento público, fueron los editores. Los editores, en cuanto se abrieron las inscripciones, ¿verdad? Con eso la verdad es que la universidad nos hizo un poco sufrir, porque decíamos, ya podemos, porque si lo vamos a hacer, ya no tenemos suficiente tiempo, etcétera. Hasta que por fin, sí, adelante, bueno, ¿no? Inmediatamente compraron sus stands y muy poco después, sino que casi al mismo tiempo, empezaron a inscribir actividades y llegamos a 1.242 actividades. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, vamos a decir, de costumbre. Tenemos nuestro programa que se llama La Feria de los Libros, que pasa todos los lunes en Radio UNAM, en donde seguimos haciendo lo mismo de siempre, presentar a autores mexicanos. En general lo hacemos en combinación con nuestros así llamados coorganizadores, que es la CANEAM, ¿no? Nos hablan de las editoriales y dicen, fíjese que va a pasar por México en una gira hacia Sudamérica el señor húngaro fulano de tal, y quisiéramos saber si nos pueden dar una fecha. Y siempre acomodamos a la gente que está así de paso, pues para que tenga la oportunidad. En general hay mucho interés en la parte editorial, porque nuestro programa lo vamos celebrando con 3 y 4 meses de anticipación, y el programa es semanal, ¿verdad? Y evidentemente pues atendemos también a las nuevas presentaciones de la UNAM, es nuestra casa, ¿no? Y
hacemos comentarios cuando ya se acerca la feria, anunciamos, porque así nos lo piden algunos editores, presentaciones de libros en otras ferias. O sea, en ese aspecto no somos egoístas, no, para nada, porque no nos sentimos en competencia. Esto lo he dicho muchas veces, no competimos en ningún sentido con ninguna otra feria. Y a mí me gusta agregar, ni siquiera con nosotros mismos. Esto ya no lo agrego porque hace 20 años que llegué acá me decían, bueno, ese año tuvo usted tanta gente, el año que entra los va a duplicar, y entonces ya la duplicación se me decía un poco fuerte, ¿no? Pero siempre contestaba yo igual, decía, pues mire, no tengo bola de cristal, o sea que no lo sé, vendrá la gente que tenga que venir, pero no estamos compitiendo, ese año tuvimos 24 actividades súper concurridas con menos público, con un 27% menos de público, y las colas subían y bajaban. Quienes de ustedes estuvieron aquí sábados y domingos lo pueden constatar. Entre semana se veía menos gente, pero es que entre semana siempre se ve menos gente, ¿verdad? Por eso siempre estoy recomendando. Nuestro trabajo va a ser más o menos el mismo, estar muy atentos a cuáles son los premios de literatura, a cuando los universitarios ganan el Premio Nacional de Arte, pero no necesariamente, igual que nos ha tocado agasajar a Sergio, primero sueño, Sergio, bueno, ustedes sean de Sergio Fernández, ¿verdad? Igual agasajamos a Jorge López Páez, que nació en Veracruz, ¿verdad? Y del que yo era amigo personal, pero la feria era amiga de él, ¿no? Al mismo tiempo que Hermosillo hizo la película Doña Erlinda y su hijo, aquí empezamos a petición del público, aunque parezca mentira, pero hacemos caso a las peticiones del público cuando son posibles, ¿verdad? Empezamos a leer, y se ha leído con una frecuencia asombrosa. Yo creo que es el cuento que más se ha leído en la feria, Doña Erlinda y su hijo, ¿verdad? Porque nos lo piden, ¿verdad? Y entonces Jorge Núñez, este actor que hace muchos años lee con nosotros, Marisa Saavedra también, pues lo vuelve a leer, ¿verdad? Decimos, Esmeralda me dice, otra vez hay muchas cosas aquí solicitando Doña Erlinda, su hijo. Bueno, pues lo leemos. O sea que nuestra tarea seguirá más o menos al mismo ritmo. Muy pronto, aquí me estoy adelantando a alguna cosa para la que no tengo respuesta. Muy pronto vamos a empezar a hablar ya más formalmente. No tuvimos dinero también, tampoco tuvimos dinero. No tuvimos tiempo en los últimos meses con 3 estados que son candidatos a venir. No tiene caso que los diga, porque entonces el que no venga va a ser, ese lo rechazan algo, y no, los posibles rechazos no se deben a esas cosas, se deben a muchas circunstancias, ¿no? Muchas veces económicas, muchas veces políticas, ¿por qué no decirlo? Y también a la distancia de los estados respecto de la Ciudad de México, ¿no? Cuando han participado Hidalgo, el Estado de México, Morelos, bueno, pues es fantástico para ellos, porque se les agota un libro y al día siguiente ya está el libro aquí, porque pues van a la capital y regresan, ¿verdad? En cambio, yo me llevé uno de los 2 últimos ejemplares que tenía aquí saliendo por allá, la Universidad de Veracruz, de un clásico que tradujo Selma Ancira, que es nuestra gran traductora del griego y del ruso. Ella tradujo a un poeta italiano, griego, perdóneme. Y llegué, tomé un ejemplar y me dijo el señor que atiende ahí en la Universidad Veracruzana, mire, ya nada más queda uno, vino usted muy a tiempo, ¿no? Y a nosotros en general nos pasa eso, pues porque nos la pasamos de bomberazo toda la semana y nos quedan pocos ratos para salir a ver los libros y a disfrutarlos. Yo a veces casi lo agradezco, porque siempre acabo gastando más de lo que quiero o de lo que debo, ¿verdad? Pero seguiremos con ese apoyo de nuestro programa de radio, donde hacemos entrevistas, y seguiremos muy
atentos, como siempre estamos, a las novedades editoriales de las grandes editoriales, de las editoriales emergentes, nos interesan mucho porque tienen menos elementos. Y luego un buen libro puede no tener suficiente difusión porque la editorial no tiene suficientes elementos. Las grandes editoriales, pues bueno, tienen los elementos. O sea que el trabajo será más o menos el mismo. No vamos a modificar. Esto es importante, aunque a lo mejor ustedes dirán, que a mí que me importa, ¿verdad? No vamos a modificar nuestras rutas críticas, ¿verdad? Nosotros tenemos ciertas fechas en que ya fulano, perengano, etcétera, tiene que ser un informe sobre cuántas editoriales hay inscritas, cuántas solicitudes de actividades, cómo va la cosa de averiguar cómo están ese año los precios de quienes instalan las cosas de la feria, etcétera, ¿no? Vamos a seguir, yo pienso, ¿verdad? O sea, no he yo pensado en eso, le confieso, porque lo doy como por sentado, ¿no? Que vamos a seguir exactamente igual, ¿no? Al mismo ritmo, al mismo todo. A ver cómo nos va, a ver cómo nos trata el virus ahora, ¿verdad? A ver si el virus se decide a retroceder o qué, y claro, puede haber cosas que determinen un cambio de ritmo en la feria, o un cambio de, no diría yo de estilo, pero en fin, cosas que puedan pasar. Pero si no hay cosas extraordinarias, creo que será igual, y confío en que dentro de un año los fines de semana estarán tan llenos como ahora. Pero sí aprovecho, ya que me hizo usted esta pregunta, para decir, es posible, si lo había notado, y aquí está. La feria del año que entra tendrá lugar del 15 al 26 de febrero de 2024. Eso lo hemos hecho siempre, anunciar la fecha de la feria siguiente. Lo que este año no podemos, pues, es presentar ya el cartel, porque pues en eso sí nos atrasamos, pero va a ser el último año de atraso, yo confío. Perdón, atrás de usted, la dama de verde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, director. Hay algunos expositores que comentan que se van en números rojos, algunos con las ventas no esperadas que tenían. ¿Y cuál es la evaluación que hace con respecto a esta situación? Y también si contempla hacer algunos cambios con respecto a los costos de los stands, que también resultan ser todavía pues una preocupación para los expositores, y algunos comentan que incluso están evaluando si venir para el próximo año. ¿Cómo va a ser también, o si se tienen pensadas algunas medidas para que no se sigan yendo más editoriales de la FIL de Minería? No vamos a hacer cambios. Los precios de minería están establecidos. Si hay ferias que cobran menos el metro cuadrado, ellos sabrán por qué. Pero sí me gustaría subrayar que minería tiene 5,000 metros. Y la mayor parte de las ferias de todo el país que se celebran en centros de convenciones, universidades, pero toda la universidad, ¿verdad? En Pachuca, creo que es un estadio el que acondicionaron como centro de convenciones, y además enorme, ¿no? Ellos pueden vender stands de 50, 100, 300, 500, 600 metros. Nosotros tenemos 3 espacios que no llegan a 100 metros. Son los más grandes, ¿verdad? Aquí la venta de stands se hace sobre todo, de eso Carmen les podría hablar mucho, pero sabe tanto que nos estaríamos aquí una hora. Aquí las ventas de stands van sobre todo de 2 metros a 8 o 10 metros. 8 o 10 los menos. Hay muchos editoriales de 2, 3, 4, 5 metros, que es lo que pueden pagar, lo que juzgan que deben pagar. ¿Qué ofrecemos a cambio de un metro cuadrado más caro? Me han dicho, ¡ay, es el más caro! Etc.
honestamente, no lo sé, porque yo no me dedico a vigilar los precios de las otras ferias, yo no estoy en competencia con nadie, ¿verdad? Bueno, yo y nosotros, los de la Feria del Libro, nosotros hemos ido haciendo muy pequeños aumentos de acuerdo con el índice de inflación, ¿verdad? Y ha habido 2 o 3 años en que no ha habido ningún aumento, así como no ha habido aumento en las tarifas, el costo del boleto de ingreso, tampoco ha habido aumentos en el costo por metro cuadrado. El metro cuadrado, evidentemente, no cuesta lo mismo en el patio central que en alguno de los pasillos de arriba, ¿verdad? Pero cada quien sabe dónde quiere estar, por qué quiere estar ahí y demás. Y es muy simpático, yo lo llamo simpático, podemos decir curioso, que a veces le hemos dicho a alguna editorial, oigan, ustedes tienen 18 años en el fondo del pasillo tal, etcétera. Tenemos un lugar, ¿verdad?, por el mismo precio en tal parte. ¿Nos quieren cambiar? Y sistemáticamente la respuesta es no, licenciado, o no, Carmelita, gracias. Es que ya nuestro público ya sabe dónde estamos. Sistemáticamente. Los únicos cambios que se pueden apreciar a veces son los del patio central, ¿verdad? Hubo 3, 4 editoriales que me sorprendieron por no venir. La de Oaxaca no es la que no vino, la de Oaxaca, ¿sí? ¿Perdón? Almadía. Sí, esa, hoy no, ¿verdad? Ella sí estuvo. No, es que después se tardó Almadía en inscribirse y de pronto pensé que no venían. Y pues una editorial que yo oigo mucho comentar, que le gusta mucho a la gente, etcétera. Y pensé que ella, porque llegaron hacia el final. Entonces, no creo que la situación económica de la ciudad, del país, del mundo, sí, hay que decirlo también, ¿no?, vaya a cambiar, cuando menos a cambiar para bien. Y entonces nosotros no podemos. Minería, déjenme ver, fíjense que yo apunté unas pequeñas ideas, por las notas que salieron en los periódicos y etcétera. Entonces, pues no va a parecer como que hablo espontáneamente, sino que lo estoy leyendo, es muy poquito. Todos hablan de los precios de la feria, pero nadie ha preguntado cómo se ha mantenido vigente este proyecto cultural por casi medio siglo. Esta feria ha pasado por 7 sexenios de gobiernos federales y estatales de distintos colores partidarios, crisis económicas, devaluaciones y 2 años de pandemia mundial. Eso nos tocaron a todos, pero algunos nos golpean más. Yo le comenté varias veces a amigos, porque entrábamos a algún lugar y el gel y todo, yo le decía, porque se ve que somos tú y yo, decía yo, somos delegados para los negocios. Imagínate, si hubiéramos tenido un poco de visión, nos hubiéramos puesto a fabricar gel, ¿verdad? Y nos hubiéramos hecho millonarios con la pandemia, pero en fin. Entonces, hemos pasado por todas esas cosas y hemos visto cómo proyectos culturales han llegado y se han ido en ese periodo de 44 años. Grandes proyectos culturales, cuando menos sonaban muy ambiciosos. ¿Cuál es el único, casi, no digo que es no es el único, pero el más destacado es el Festival Cervantino? Lleva 50 años. ¿Por qué está ahí? Por la voluntad administrativa, la voluntad de la difusión cultural, voluntad hasta política de vamos a seguir adelante con algo que nos pone bien en el país y en el resto del mundo, ¿verdad? Yo no pretendo que la Feria de Minería, comparada con tantas ferias, nosotros somos una feria pequeña, estamos instalados en 5,000 metros, ¿verdad? En cambio, el Festival Cervantino, pues bueno, ahora ya es conocido en todo el mundo, porque han venido grupos de teatro, de baile, orquestas, etcétera, de todos los países que pueden aportar en ese sentido, ¿no? Entonces, la Feria de Minería continúa aquí por lo mismo, por la voluntad, la autonomía y el respaldo que la Facultad de Ingeniería de la UNAM
le ha otorgado la feria, no lo ha otorgado a mí, pues yo llegué aquí 20 años después de que había empezado la feria, pero la Facultad de Ingeniería, Javier Jiménez Espriu, su director, cuando acabaron de restaurar el palacio, ¿verdad? Pensó, le sugirieron muchas ideas, tal vez esas ideas se las sugirieron, pero entre otras cosas le dijeron, y creo que se los comenté en la conferencia de apertura, les dijeron, en 1924 hubo una feria en el Palacio de Minería. Se hizo por voluntad de José Vasconcelos y él se lo encargó a un asistente que pues era muy movido, ¿no? Que se llamaba Jaime Torres Bodet. Bueno, pues de ahí sacamos las raíces, ¿verdad? Entonces tampoco es una cosa de vamos a improvisar, vamos a ver qué se nos ocurre. Y también de ahí derivó la Orquesta Sinfónica de Minería, porque en el Real Seminario de Minas había una academia de música, etcétera, ¿no? Entonces hemos tenido ese apoyo. Al principio yo sé que el apoyo consistió también en dinero, ¿verdad? Pero me da mucho orgullo decir que yo estoy aquí hace 23 años, pero me da mucho orgullo decir que desde hace 20 años estamos en números negros, ¿verdad? Cuando llegué, pues por 1000 razones, la feria estaba en números rojos. Y así fuimos creciendo, fuimos ocupando más patios, los corredores, los salones, etcétera, y de tener 6 horas de actividades al día pasamos a tener 13 salones que tienen actividades entre semana de 12 del día a 8 de la noche y los fines de semana entre 10 de la mañana y 7 de la noche también, ¿verdad? Entonces hay que considerar que cada peso que la Feria de Minería consigue ingresar por la venta de stands, de salones para presentaciones, de boletos de entrada, es para poder realizar la siguiente feria. No perseguimos ni la universidad, menos aún, ¿verdad?, fines de lucro. Hay que considerar una cosa, esto a mí me lo dijo el tesorero del patronato de la universidad hace como 18 años o una cosa así, ¿no? Él dijo, ¿están ustedes conscientes?, le dijo el director de la Facultad de Ingeniería, Gerardo Ferrando y a mí, que su feria de minería es la única manifestación cultural de la universidad que no tiene subsidio? Y hubiéramos podido, yo creo, aprovechar eso para presumir yo no sé de qué, ¿verdad? Y entonces, bueno, nos dijo unas cosas muy agradables, ¿verdad? Uno prefiere que le digan cosas buenas a críticas terribles, ¿no? Y sin embargo le dije, pero ¿sabe, tesorero? Yo quisiera agregar una cosa. Yo dirijo la fecha, pero yo estoy consciente de que una orquesta sinfónica en ninguna parte del mundo vive sin subsidio. Una compañía nacional de teatro en ninguna parte del mundo vive sin subsidio. Una compañía nacional de danza tampoco puede vivir sin subsidio. La feria sí, salimos beneficiados por eso. Nosotros podemos vender los stands, etcétera. Entonces, le agradezco mucho sus palabras, pero hay que entender, porque yo dije, yo no estoy aquí para decir, nosotros ganamos más dinero que la Orquesta Sinfónica. Bueno, pues no, ¿verdad? Porque la Orquesta Sinfónica son 120 maestros, más una cantidad de gente administrativa, el encargado de guardar todas las partituras y de acomodarlas, en fin, necesitan mucha gente. Y si alguno de ustedes ha visto esa simpática serie de televisión que se llama Mozart en la jungla, que interpreta ni más ni menos que nuestro Gael García Bernal, ahí se ve muy bien que esas orquestas, esa es una ficticia Orquesta Sinfónica de Nueva York o no sé qué, si no tienen todo un equipo que se dedica a conseguir dinero, o sea, un patronato, y a cómo se usan las cosas en los diferentes países. En Estados Unidos, pues cuando no le sueltan 2 millones, le sueltan 3 millones, brincos y demás, porque aquí las grandes fortunas soltarán eso para la cultura, ¿verdad? Pero no sucede así. Entonces, bueno, pues nos vamos defendiendo como se puede, ¿no? No contamos con subsidios, no tenemos subsidios. Eso no existe para nosotros, pero si ustedes lo escriben y
algún gran empresario, alguna institución se quiere apuntar, van a ser muy bienvenidos, porque esa podría ser la única diferencia con la preparación de los años anteriores, ¿verdad? La situación económica es difícil, para nosotros también es difícil. Si yo les contara, ¿verdad?, que aquí hacemos la feria con sangre, sudor y lágrimas, eso no creo que deba decirlo, las otras cosas, pero yo voy a pedir permiso para que se nos permita, para la redundancia, buscar subsidios, porque no es tan fácil buscar subsidios para la universidad. Hay una reglamentación de subsidios y entonces es bastante difícil que la universidad acepte un subsidio que uno diga que yo llegue de la feria, que ni sabe, miren nada más lo que me ofrece fulano de tal, ¿verdad? Hay muchas limitaciones, algunas son muy obvias, ¿no? No podemos tener subsidios de compañías que vendan bebidas alcohólicas, de compañías que venden cigarrillos, y así la cosa puede seguir, ¿verdad? Entonces nos vemos muy limitados a la cuestión de los subsidios, pero esas son de las cosas que voy a proponer. No he podido proponer, la feria termina hoy, ¿verdad? Entonces, sí las voy a proponer. Y ¿qué es la feria? Si ustedes le preguntan a un administrativo, como les decimos nosotros de la feria, ¿qué es la feria administrativamente hablando? Él les va a contestar, es un proyecto extraordinario, así se llaman, de la Facultad de Ingeniería, autosustentable, que no persigue fines de lucro. No perseguimos fines de lucro. Si se gana más dinero, yo sé que entró, pero nosotros no manejamos el dinero. El dinero lo maneja la Facultad de Ingeniería. Pero sí sabemos, bueno, pues cuántos boletos se vendieron y hacemos cuentas y demás. Y entonces a veces les decimos, oigan, ya que este año se logró más dinero, ¿por qué no nos dan un poco más? Porque necesitamos cambiar computadoras, porque queremos invitar a alguien. No se nos da un pasaje ni en autobús de Aguascalientes. Los escritores que ustedes ven aquí de fuera vienen pagados por su universidad, muchas veces ellos son profesores en una universidad, ¿verdad? O por su editorial, pero nosotros no podemos pagar pasajes. Eso está prohibido para las funciones nuestras en la universidad. Lo que les damos a cambio de la generosidad por asistir es un discreto alojamiento en los días que ellos tienen presentación, ¿no? Nos hospedamos en el Hotel Ritz de aquí de Madero. Ahí nos hospedamos todos, también los de la feria, porque es difícil salir de aquí 12 de la noche, 1 de la mañana, y el que vive más cerca de toda la feria soy yo, y vivo en Coyoacán. Pero yo tengo colaboradores que viven en Ixtapalapa, que viven en Ecatepec, etcétera, y salir aquí a las 12 de la noche para ir a Metepec o a Ecatepec y estar aquí de regreso a las 8 de la mañana no es fácil, ¿verdad? Entonces, ahí va a haber que luchar otro poco porque fuimos bajando porque había menos ingresos y por todo eso, ¿no? Pero me da mucho gusto repetir que la feria es autosustentable. Y entonces a veces está más pobre. ¿Hace cuánto que no tienen ustedes un programa tan bonito como el de Guanajuato? Teníamos aquellos programas de 200 páginas con índices cruzados, con a color, la portada, etcétera. Desaparecieron porque requerían bastante dinero. Alguna vez hice trampa. Me dijeron que ya no podía hacer esos programas. Y entonces les dije, pero yo tengo una idea porque yo creo que los boletos están muy baratos. ¿Qué tal si subimos los boletos de 10 a 15 pesos? Y dijeron, qué bien, porque cuando les digo que va a haber más dinero, pues se ponen contentos. Y entonces me dijeron, qué bien. Le dijo, bueno, pues ahí está el aumento ya. Porque dije que el costo del programa, ¿no? Y pues de ahí sacamos el costo del programa. Y así pude torear la situación 2 o 3 años y nada, como cualquier empleo, ¿no? Pues cada quien quiere jalar agua para su molino y el mío pues es que me gusta mucho y el que trabajo muy contento, ¿no? Debemos agregar también que la feria de minería se ha mantenido gracias a la calidad y notable diversificación de su programa cultural, ¿verdad? Porque aquí hace
casi 20 años que empezamos a tener ciclos de divulgación científica, de divulgación económica, de divulgación de cultura de la legalidad, de salud pública. La mayor parte de las ferias del país no la tienen. Algunas, y no me muerdo la lengua, nos han copiado y empiezan a hacer eso. Pero cuando yo digo nos han copiado, nos digo, pero ¿cómo voy a copiar? Pues yo no soy dueño de esa idea, ¿verdad? A nosotros se nos ocurrió hacerlo porque pertenecemos a la UNAM, porque en la UNAM tenemos grandes especialistas de todo esto. Y entonces pues hemos ido ampliando, y si ustedes vienen cuando hay ese tipo de actividades y se asoman, ustedes verán que los salones están a reventar, y ahí no se están presentando libros. Ayer me decía la directora, la coordinadora que trabaja con nosotros, bueno, trabaja es un decir, ¿verdad? Ella está en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y es muy amiga mía desde hace tiempo inmemorable. Y me decía, Fernando, es que me dio tanto gusto ver cómo reaccionó la gente a las conferencias que dimos sobre las leyes de Mendel, la genética, etcétera, y me di cuenta que son personas que no tienen a dónde ir a preguntar eso. Oiga, pero entonces si mi pariente tiene tal enfermedad, ¿me va a dar a mí? ¿A quién se le pregunta un ciudadano común y corriente? ¿A quién? En minería se puede venir, y de acuerdo con los ciclos, digo, porque no es una consultoría abierta a todo, ¿verdad? Se puede hacer esa pregunta. A veces los expositores toman nota, le dan su teléfono a la gente. O sea, en ese aspecto ellos son como muy pumas también, ¿verdad? De actuar así, ¿no? Entonces les hablaba yo, gracias a la calidad y notable diversificación de su programa y oferta bibliográfica, ¿no? Y especialmente, bueno, esto ya es así un poquito, y especialmente al público, ¿no? Que ha hecho suya esta feria a lo largo de 44 años, ¿no? No es fácil, pero no le hemos llegado a los 50 años del Festival Cervantino. En fin, eso es lo que le puedo contestar. Creo que no se esperaba la dama de Blusa Verde una respuesta como de ese tamaño, pero pues ya estaba ahí y se me hace conveniente que los demás lo sepan, ¿no? Buenas tardes. Maestro Macatela, estaba comentando usted parte de la administración, que cada peso que entra, que ingresa, desde la venta de los stands hasta los boletos, ese dinero sirve para la organización de la próxima feria. En este caso se cruzaron los 2 años de pandemia, ¿no? Pero yo quería saber cuánto dinero se invirtió para esta feria y cuánto dinero esperan recabar para la próxima feria, entendiendo esto que usted comentaba, que todo ese dinero sirve para la organización de la feria. Entonces sería un poco la pregunta, con cuánto dinero pudieron organizar esta feria y cuánto dinero esperan recabar para la próxima. Lo que nos han pedido a partir del momento en que empezó la crisis económica hace unos 4 o 5 años, y después con la pandemia ni se diga, ¿verdad? Sobre todo que en la pandemia se vendió algo, en la pandemia se vendió la publicidad. Hicimos, como ustedes saben, la feria virtual, todo pasó por televisión, internet, pero no vendimos, por ejemplo, anuncios. No pusimos banners ahí diciendo tal libro, el título de un libro o el título o el nombre de alguna editorial. En las ferias pasadas tuvo que apoyarnos para pagar esas cuestiones del internet y todo eso, la Facultad de Ingeniería. Pero antes la Facultad de Ingeniería había recuperado más o menos, o sea, no es una inversión. Cuando a mí me dice el director del administrativo de Ingeniería, Fernando, pero es que no te das cuenta que no tenemos dinero y que estamos sacando de no sé qué. Y le digo, pues no tienen dinero porque no han guardado el que hemos metido de la feria. Lo que entre de la feria, meterlo en una cuenta aparte, y cuando se nos ofrezca, pues de ahí nos empiezan a dar, ¿verdad? Y soltó una carcajada, ¿verdad? Y me dijo, Fernando, sabes que las cosas no funcionan así. Le dije, lo sé, pero no deja de ser una sugerencia, ¿verdad? Para que no digan que le estamos quitando el dinero a nadie. Entonces,
el presupuesto para esta feria que está terminando el día de hoy ha sido uno de los más bajos en los últimos 12, 13, 14 años. 10 millones de pesos. Y de ahí salen nuestros sueldos, porque bueno, nos gusta mucho el trabajo, pero también tenemos que pagar renta y todo eso, ¿no? De ahí salen nuestros gustos editoriales de comprar los libritos también, y de ahí sale todo, de ahí sale todo. Hay algunas ferias, por ejemplo, que han conseguido, qué bien, que un periódico local, porque ninguna de ellas, casi ninguna de ellas está en la capital, que un periódico de alguna capital de estado o de una ciudad grande se haga cargo, por ejemplo, de la promoción. Ellos pagan, ¿verdad? Qué bueno, nosotros no tenemos eso. Nosotros, bueno, pues mandamos los carteles a todas las, a todos los campus de la UNAM, a todas las prepas, a los SHs, etcétera, y esa es nuestra promoción. Y la otra promoción son las entrevistas a las que ustedes hacen el favor de invitarnos, digo porque voy yo, va Rubén, va Esmeralda, y normalmente esto es relativamente cerca de la feria, o sea que implica un poco de carrera desmedida, ¿verdad? Porque estamos aquí, pero porque esa es nuestra promoción, ¿verdad? Y desde luego el programa que tenemos todos los lunes o martes. Lunes, porque antes los martes, ¿no? Todos los lunes en Radio UNAM, que se llama La Feria de los Libros, que yo ya les mencioné, que les decía que ahí pues es un buen elemento, es un buen instrumento de relaciones públicas. Invitamos ahí a escritores, invitamos a editoriales, etcétera, y ahí nos vamos complementando, ¿verdad? Después Radio UNAM viene a transmitir de aquí varios días, ¿no? Entonces nosotros, bueno, pues hacemos que intercambios, ¿verdad? Les damos salones para que ellos presenten alguna cosa si la han publicado, etcétera, y lo mismo con TV UNAM. Perdón que me interrumpa, maestro Macoquera, fue 10 millones el más bajo del presupuesto. ¿Cuál ha sido en estos más de 20 años el más alto? ¿Y cuánto esperan recabar para este año poder hacer la feria del año? Carmelita, ¿cuál habrá sido? 14 millones. ¿Perdón? 14, bueno, de eso Carmen, que ella sí sabe sumar, está multiplicar y esas cosas que yo no sé, me acaba de decir que 14 millones. ¿Te acuerdas qué año? ¿Cuándo? No, la última serie presencial de 41. ¿La última presencial? ¿La última? ¿Segura? Bueno, Carmen dice, y yo le creo, que fue en la última presencial, pero no me lo pareció. Estuvimos muy apretados en la última presencia. ¿Y cuánto esperan recabar para la presentación de la No tenemos idea. No tenemos idea porque es como hacer la carta de los Santos Reyes, ¿verdad? Nosotros, ay, mire, queremos poner esto y eso y eso y eso y eso, y llegamos allá y nos dicen, pues esto y esto y esto y eso no se va a poder. O sea que aquí tienen y a ver cómo se arregla, ¿verdad? Pero creo que en ese momento hay ciertos... bueno, cambió el director de la Facultad de Ingeniería y nuestro director que salió hace pocos días estuvo bastante enfermo el último año, entonces ya no era fácil la comunicación y francamente estarlo enchinchando con que, oiga, que me hace falta... a veces tengo que hablar por 15,000 pesos, ¿verdad? Por cantidades que son bastante ridículas, ¿no? Pero vamos a ver ahora cómo nos arreglamos, ¿no? Pero la lucha la vamos a seguir haciendo, eso sí. hasta que los hartemos y nos corran a nosotros. Bueno, sí lo proporciona, pero de lo que ingresa de la feria. O sea, lo que entra de la feria no es para nosotros. Eso es una cuenta que tiene la Facultad de Ingeniería. Entonces, lo que entró en esta feria, ¿verdad?, está en la Facultad de Ingeniería. Entonces nos podrían decir, oigan, pero ustedes tuvieron ingresos más bajos este año. Y entonces ahí yo les tendría que decir, la pandemia, el esto, el otro, auméntenos, porque de otra manera no se puede. Nosotros, no, las otras cosas no me meto en nuestros sueldos. Oye, claro. ya nomás, ya le entrevistaron
Tal vez te ausentaste en ese momento. Hay 3 candidatos, pero no lo hemos podido definir porque eso casi siempre lo hacemos ya cercana a la feria. No la feria del año que entra, sino la de este año. Pero cercana a la feria es noviembre, diciembre, entonces cualquier gobierno de cualquier capital o lo que sea ya tiene todos los compromisos de las fiestas y etcétera. Pero en cuanto sepamos algo, tal vez no será muy pronto, pero bueno, cuando digo eso quiero decir no será en este mes, ¿verdad? Pero lo avisaremos, haremos un pequeño boletín para que se sepa y todo. La dama de morado con sus anteojos aquí no quería hablar, o ya. No, estaba dando instrucciones. Perdón. Nada más para darle seguimiento a la pregunta. ¿Qué pasó? Yo dije preguntas, no diálogo. Sí, exacto. No, para darle seguimiento a lo que preguntó la compañera sobre los números rojos de las editoriales y que están considerando algunos no estar. ¿Qué pasa con los números rojos de las editoriales? ¿Los rojos que tienen las editoriales? Algunos claro. A veces, en ciertas circunstancias, cuando es muy público el asunto, llegamos a hacer, pero es excepcional, algún leve descuento, porque vivimos de eso. Entonces no podemos ser muy generosos y, sí, hombre, tuvo este año 20 gratis y todo. No, de eso vivimos. Entonces tenemos que cobrar, ¿no? Eso sería, no sé, un poco como me voy a la Ford y digo, oiga, fíjese que me ha ido muy mal mi negocio, entonces este año, pues regáleme un cochito, ¿no? Viene a ser lo mismo, toda proporción guardada. Entonces, yo diría que me apena, pero que todos, incluyendo todos los que estamos en este cuarto, estamos pasando por problemas económicos. La pandemia no ha perdonado a nadie, ¿verdad? Y les puedo decir, eso no es tan interesante, ¿verdad? Pero que actualmente yo creo que una tercera parte de mi sueldo, si no es que más, se va en medicinas, por la edad que tengo y por todos mis achaques y cosas, ¿verdad? Y ahí hay que recortar de otras cosas para poder comprar las medicinas que urgen más. No quiero decir una frase que suene agresiva. Yo le diría, están en números rojos, lo siento, pero son problemas de ellos. Es como cuando nosotros estábamos en números rojos, pues era nuestro problema. Hubo que activarse, ampliar ese programa cultural, hacer muchísimas otras cosas, ¿verdad? Para poder ir saliendo nosotros, ¿no? Y las editoriales siempre se les ocurre algo. Yo he visto a muchas editoriales encontrar la solución, etcétera. Las editoriales grandes no me preocupan tanto, por así decirlo, porque yo diría que se defienden solas, tienen muchos elementos, son globales, etcétera. A mí me preocupa bastante las pequeñas editoriales emergentes mexicanas, ¿verdad? Que hacen grandes esfuerzos, porque yo he visto a gente hipotecar la casa de los papás, ¿verdad? Vender el bocho, etcétera, para sacar 3 libritos, ¿no? Y eso es una vocación. Entonces lo respetamos mucho. Aquí tenemos, bueno, antes eran como 8 metros cuadrados tal vez, Carmelita, ahora son como 4 metros cuadrados, si no es que 3, para editoriales emergentes que ofrecemos gratuitamente cada año, ¿no? Entonces, Esmeralda llegan y le traen sus libritos y todo, los consideramos y en función de eso repartimos esos metros, pero no podemos repartir más porque en la auditoría para nosotros nos iría muy mal, ¿no? Creo que ya, la última pregunta, porque si no, sí, bueno. Aquí mis compañeros del presidio, el pobre Mauricio, no se quiere retirar, Mauricio. Sí, es que tengo media hora tratando de preguntar. ¿A cuánto ascendieron los ingresos de esta feria? ¿Cuánto ascendieron los ingresos de esta feria? Bueno, yo ahorita no tengo, por ejemplo, los ingresos de venta de stands. Creo que les dije cuántos boletos se habían vendido hasta el día de ayer, si ustedes multiplican,
pero es el número. Vamos, eso lo tenemos que aclarar. Siempre intervienen los auditores y los contadores y es algo que normalmente es muy difícil, es casi imposible de saber el último día de la feria, ¿no? Eso dentro de 2, 3 semanas, si bien nos va, tal vez ya tengamos una idea. Disculpe, ¿quién establece el precio de los stands? ¿Quién establece el precio de los stands? ¿Qué? ¿Quién establece el precio de los stands? Nosotros, yo diría que Carmen, pero no le quiero echar a ella la culpa, lo discutimos. El equipo de la feria es muy reducido. Somos 11 personas. Los que organizan todo esto somos 11, ¿verdad? Claro que llegan todos los chicos becarios de la Bolsa de Trabajo de la UNAM, a los que cargando nuestro presupuesto, se les paga una beca, pero pues realmente son cosas simbólicas, ¿no? Y entonces nosotros decidimos cuál va a ser el precio del metro cuadrado, pero sin dejar de tomar nunca en cuenta el índice de inflación, la situación del país, ¿verdad? Ha habido años en que se ha quedado el mismo precio porque hemos visto que las editoriales van mal. Además, ahora yo ya no voy, yo creo que ya fui todo lo que tenía que ir a todas las ferias de fuera y de México, ¿no? Pero Carmen no se despega de eso, Rubén tampoco y algún otro compañero, y van y ven y hablan no con los organizadores de la feria, fíjese, sino hablan con los editores, ¿verdad? Hablan con los editores y, bueno, pues también, si estamos ahí, estamos viendo. Alguna vez una editorial de bastante prestigio, privada, me dijeron que les había ido muy mal en la feria y que a ver si para la próxima feria, esas peticiones son habitudinarias, ¿no? A ver si les podíamos hacer un mejor precio. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tienes mala suerte. Fíjate que de mi oficina lo que yo veo es el patio donde está tu stand y durante toda la feria lo único que vi fueron colas en la caja. Dije, entonces no me vengas a decir que te fue mal, porque no es cierto, ¿verdad? Y aquí no podemos olvidar eso, iba a ser muy rápido, pero ya no lo podemos discutir. Cuando un periodista, uno de ustedes, a lo mejor alguno de ustedes estuvo en esa conferencia de prensa, era una conferencia, ¿era de clausura o de relación? No me acuerdo. El caso es que dijeron que cuánto habían ingresado las editoriales. Y entonces yo les dije, miren, aquí hay una especie de pacto entre caballeros, ¿verdad? No, del que no se habla. Nosotros no les preguntamos a ellos cuántos ganan y ellos no nos dicen nada, ¿no? Pero aquí está el presidente de la CANIEM, ¿por qué no le preguntan a él? Y le preguntaron. Y entonces él se ofreció a hacer una encuesta y a decirles el año siguiente, esto fue hace 10 años ya, a decirles cuánto habían sido las ventas. Les voy a referir muy rápidamente lo que pasó. Pasó la feria y pasaron 2 o 3 meses y la encuesta no llegaba, ¿verdad? Y a mí me hablaban y entonces yo les hablaba a ellos y la encuesta no estaba. Esto ya salió en los diarios, porque yo lo dije en una de esas conferencias de clausura de feria, ¿no? Hasta que por fin, con bastante retraso, es más, la CANIEM nos dijo, bueno, pero eso nos va a costar dinero. Y en aquella época el precio eran 30,000 pesos, me acuerdo. Entonces, pues, compérense con la mitad, ¿no? Hacemos la feria para ustedes. Yo no fabrico libros, pero está bien, ahí van 15,000 pesos, ¿verdad? Y dijeron que habían vendido 21 millones. El año siguiente dijimos, seguimos así, ¿verdad? Y todo, sí, ¿cómo no? Tú te caes con tus 15,000, pero yo me caigo, ahí está, ¿no? ¿Y qué creen? ¿Qué coincidencia? Volvieron a vender 21 millones de pesos, ¿verdad? Lo cual, pues, a mí sí me dejó un poco asombrado. Y mientras cambió el comité que gobierna la CANIEM, entró una persona, digamos, más amiga mía que quien estaba antes. Yo le hablé a ese amigo y le dije, oye, ¿cómo le hacen para atinarle y vender lo mismo año tras año, no?
Y él me dijo, ay, Fernando, ¿qué quieres que te diga? Ese año la encuesta arrojó 22 millones. Fíjense, ya vendieron 22 más. Después de que le hablé al presidente de la CANEM. Pero resulta que ese año la autoridad, y así se llama el cargo, ¿verdad? Su nombre, la autoridad del centro histórico, que era Alejandra Moreno Toscano, ahora es un señor cuyo nombre no logro recordar. Me acuerdo del nombre de Alejandra porque fuimos compañeros en la preparatoria. Me habló y me dijo, oye, Fernando, tenemos mucho interés en el centro histórico por saber si la gente viene a la feria y se queda en el centro histórico y hace una derrama económica, o la gente viene al centro histórico y se mete a la feria y entonces pues, ustedes se benefician de la gente que viene. ¿Nos dejarías hacer una encuesta? Le dije, encantado de la vida, pero encantado de la vida. Y yo no sé si por aquí estaría yo, porque hoy en la mañana estaba lloviendo, no, ¿verdad? Pero nos dieron el sistema que usaron para esa encuesta, así una serie de números y ecuaciones y de todo. Hicieron una encuesta sensacional de salida. Ellos no les preguntaron a los editores, ellos le preguntaron al público. Me dijeron, va a ser una encuesta de salida, un poco como por quién votó usted, ¿verdad? Las encuestas de salida en las elecciones. La hicieron a nivel de 3 edades. Hay una cosa ahí que me enternece, a nivel de personas adultas, a nivel de jóvenes y a nivel de niños. Encuestaron a los niños. Y entonces prepararon una bola de muchachos de prepa, les dieron una preparación muy impresionante y etcétera, y pum, 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 y nos entregaron la encuesta. Y pues como por arte de magia, los ingresos ese año de ventas de libros, a eso se refería, ¿no? Subieron de 22 millones a 51 millones. No tengo nada más que decir. ¿Qué pasa? ¿Cuántos boletos se vendieron hasta el día de ayer? Se los había dicho, ¿no sabe usted? ¿Ya? Oiga. Desde aquí está. ¿Cuál es lo de ayer? ¿Esto? 100,097. Ya no se han hecho más encuestas. Y cosa que yo me llevo bien con los editores, porque la Feria del Libro nos podría hacer sin libros. No vamos a cambiar la Feria del Libro por la Feria de los Trapeadores o de las Alpargatas o yo qué sé, ¿no? En el momento que salió fuera la Feria del Libro, pues yo me iba, ¿no? Porque me interesa por eso, ¿no? Pero hay esa tendencia, esa actitud en muchos empresarios de no soltar prenda, ¿verdad? No sé si creen que si dicen algo, Hacienda se les va a ir encima. Pues eso no es así, porque se dice la cifra total de ventas, pero no fulanito vendió tanto. Eso en la propia encuesta que ellos nos hicieron, que la CANEM, pues tampoco me decían eso, ¿verdad? Este es el total y punto final, ¿no? Pero yo creo que todos estamos conscientes de que hemos pasado en el país, en el mundo, y hay que subrayar, ¿no?, lo del mundo, por situaciones muy difíciles, ¿verdad? Y que los gastos de las vacunas, digo, a mí me dio COVID en junio del año pasado y me dolió un poquito la cabeza un día y al día siguiente creo que la garganta, y eso fue todo. Ya te digo, las 4 vacunas. Bueno, pues las 4 vacunas que en México no nos cobraron, que en Estados Unidos sí cobraron, pues de algo sirven. Eso no es propaganda de nadie, todo lo de las vacunas y todo. Yo nada más digo que a mí ya me las habían puesto y la libré muy, muy suavemente, ¿verdad? Y pues qué bueno. Y ha sido difícil para todos. Entonces, pues todos tenemos que seguirle pedaleando. Pienso que todos ustedes, pues a lo mejor inclusive saliendo de aquí tienen que ir todavía a cubrir alguna otra cosa. Yo también. y pues lo único que les puedo decir es, si no han visitado toda la feria, dense una vueltecita a ver si descubren algo todavía. Y aquí nos vemos el año que entra, 15 de febrero, ¿verdad? 15 de febrero. Muchas gracias.